Damos la bienvenida al doctor Salim Saidán, constitucionalista, profesor de la Universidad Católica del Ecuador. Doctor Saidán, se esperaba que llegue un momento de desconcierto, cualquiera hubiese sido la decisión, cuando la jueza Nubia Vera lo anunciaba con respecto a la acción de protección solicitado por la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad. Se dio no solamente esta sentencia en una forma en que no va de acuerdo con la línea que hubiese deseado el gobierno de Noboa, pero vino matizada con una denuncia de presiones y coerción. ¿Cómo ha visto usted la situación? Un gusto, Gustavo, gracias por la invitación. Siempre es un privilegio de tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes a través de Antena 1. Bueno, lo que yo veo con preocupación son sobre todo las declaraciones de la jueza al final de la audiencia y las declaraciones del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Y me preocupa mucho porque hay una denuncia de la jueza de que habría recibido presiones para fallar a favor del Ministerio del Trabajo, inclusive mostrando el dispositivo móvil, ¿no? Y algunos chats que se encontrarían en su teléfono que confirmarían esta presión que habría recibido la jueza. Y por otro lado, lo tienen al doctor Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, alegando que hay una politización de la justicia. Me parece sumamente grave que el titular del Consejo de la Judicatura, un organismo administrativo disciplinario de la función judicial, se pronuncie en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque está menoscabando el principio de independencia judicial y particularmente la independencia judicial interna, que consiste en que los organismos de la función judicial no pueden interferir en otros para obtener un fallo determinado y tampoco pueden menoscabar la independencia judicial con este tipo de declaraciones, ¿no? Que es un claro mensaje para quienes van a conocer en apelación la acción de protección presentada por Verónica Abad. Entonces, es un claro mensaje de cuídense mucho, señores jueces de la Corte Provincial, porque yo también los puedo reprender públicamente diciendo que es politizar la justicia, fallar en contra del gobierno. A mí me parece sumamente preocupante lo que ha hecho el presidente del Consejo de la Judicatura, y yo le diría a Gustavo que es causal de juicio político. Me parece a mí que configura la causal de incumplimiento de funciones el haber hecho público este malestar, esta preocupación, porque no es de agrado del presidente del Consejo de la Judicatura el anuncio de la decisión, ¿no? Entonces me parece sumamente preocupante lo que ha pasado esta mañana. ¿Y las denuncias de la jueza, a dónde llevarían? ¿Qué tipo de investigación, de seguimiento deberían tener? Bueno, lo primero, yo considero que la fiscalización en la Asamblea debería iniciar con una comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura que explique por qué razón considera él que hay una politización de la justicia, porque no le agrada un fallo, porque considera que hay qué sé yo, un acto indebido. Bueno, si es que hay un acto indebido, que le abran un sumario a la jueza, pero que aporten pruebas, porque no puede acusar ligeramente a la jueza de una politización de la justicia solamente por su inconformidad. Entonces, a mí me parece muy ligero. Y de hecho, la misma jueza, al finalizar la audiencia, comenta que ya le están iniciando algunos sumarios administrativos, seguramente por alguna causa. Usted sabe que siempre hay una parte que pierde en los procesos judiciales, que siempre estará dispuesta a presentar una denuncia en el Consejo de la Judicatura, así que me llamaría muchísimo la atención que venga una avalancha de sumarios administrativos contra la jueza, porque no les agradó a ciertos vocales del Consejo de la Judicatura el fallo de la jueza Vera. Y por otro lado también, Gustavo, no sé si usted tuvo la oportunidad de revisar el perfil de X de la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes. Ella dice: en ningún momento hemos sido convocados a una sesión en pleno del Consejo de la Judicatura para apoyar el contenido del comunicado. Entonces, el comunicado parece que nace de la presidencia del Consejo de la Judicatura, pero claro, figura como algo institucional, como un pronunciamiento oficial institucional de todos los vocales. Entonces, no puede tomarse
digamos, la atribución al presidente del Consejo de la Judicatura de hablar a nombre del resto de vocales cuando es una opinión absolutamente personal de él, que no necesariamente representa la opinión del organismo colegiado. Entonces, muy irresponsable también que se tome el nombre de la institución para expresar un malestar que es absolutamente personal del presidente Godoy. Y viene esto en un muy mal momento, con una gran debilidad y desprestigio institucional de las instituciones en general de Ecuador y particularmente de la justicia. Claro, claro que sí, viene en un momento de descrédito de las instituciones, en un momento de fragilidad institucional, en un momento en que hay poco crédito a las actuaciones de las instituciones del Estado. La ciudadanía no cree en las instituciones del Estado, particularmente en quienes conforman el sistema de justicia, ¿no? Particularmente el Consejo de la Judicatura, mire, la Corte Nacional también está en un momento crítico, y ver un pronunciamiento de una jueza valiente que se atreva a fallar en contra del poder, yo creo que es digno de aplauso y uno de los pocos reductos que quedan para confiar en un Estado de Derecho, donde el derecho se imponga antes que el poder. Algo que no llegan a comprender ciertas autoridades públicas es que el poder está sometido por el derecho, ¿sí? El poder no somete al derecho. No es a la inversa como pensarían algunos. Me parece que hay una falta de comprensión de algunas autoridades que no entienden que el derecho es el que limita la autoridad, frena abusos y desviaciones del poder, y en este caso lo que ha hecho la jueza Vera simplemente es aplicar la Constitución, aplicar la ley al momento de sustanciar y resolver esta acción de protección. Ha declarado la vulneración de derechos, ha dispuesto el reintegro en funciones como vicepresidenta de la señora Verónica Abad, y ha dispuesto también que en un mensaje a la nación proceda a disculparse públicamente la ministra de Trabajo por la vulneración de derechos. Tengo entendido que no se dispuso lo que habían pedido los accionantes, que se capacite a la ministra de Trabajo y al personal del Ministerio de Trabajo sobre temas relacionados con la teoría del Estado y otros temas del derecho público. Tengo entendido que eso no fue motivo de la decisión, pero en todo caso hay que estar atentos para revisar la sentencia por escrito que llegará en las próximas 48 horas. Exactamente, antes de recibir la sentencia hay una reacción ya del gobierno, ese decreto ejecutivo 490 que deja sin efecto el nombramiento de la vicepresidenta reemplazante, restaura nuevamente a la vicepresidenta Abad y en forma simultánea la envía a una nueva misión en el exterior a Turquía, con el anuncio del ministro José de la Gasca en el sentido de que es un gobierno que respete el Estado de Derecho y respeta la independencia de poderes. Bueno, este nuevo decreto deroga los artículos 1 y 2 del decreto anterior, del decreto 457, que fue expedido el 11 de noviembre de 2024, ¿no? En este nuevo decreto se agradece los servicios prestados por Sarija Moya, quien vuelve a la Secretaría de Planificación, y se le asigna a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, una única función especial y temporal, dice el gobierno, ¿no? El presidente de la República le encarga colaborar con las relaciones económicas del Ecuador con el gobierno de Turquía, ¿sí? Es decir, le asigna el cargo de consejera temporal. Como usted sabe, Gustavo, generalmente el jefe de misión es el embajador. A ella le asigna la segunda categoría en la misión, que es la consejería temporal en temas económicos. Yo me pregunto, el presidente de la República está claro en lo que está haciendo. En este caso, revisó el perfil, la formación de la vicepresidenta de la República. ¿Da para que preste sus servicios asesorando en temas económicos? Que la antipatía personal que puede sentir con la vicepresidenta de la República le puede llegar a tomar decisiones tan equivocadas de asignarle cualquier tipo de función en desmedro del interés del país. Me parece absolutamente reprochable lo que acaba de hacer el presidente de la República, y esto lo que transmite el presidente de la República es que hay un capricho que se impone a la razón.
Y en este caso la razón le tenía que haber llevado a asignarle funciones adecuadas a su perfil. Bueno, por último, si quiere asignarle funciones diplomáticas y permanece en esa idea, que le asigne funciones en las que pueda contribuir con el país de alguna manera, ¿sí? Antes que, digamos, castigar a su enemiga política, a su adversaria política, utilizando, digamos, plazas del Estado, ¿no? En este caso, yo pensaría que las relaciones económicas con Turquía son igual de importantes, al igual que otras relaciones que podemos tener con otros estados, y lamento mucho que se utilice el servicio exterior, ¿sí?, para asignarle una función que simplemente quiere colocarle en un rol marginal de la política nacional nuevamente a una vicepresidenta que fue, nos gusta o no, electa con él en binomio en una elección popular. Ahora, esto se da con una intención clara, inocultable, además que no solamente inocultable, sino declarada por funcionarios del gobierno de que de la manera que sea quieren evitar que la vicepresidenta eventualmente asuma la presidencia. Y esto es ante la elección y la calidad de candidato del presidente de la República. Esto da un matiz bastante claro a todo este asunto. Lo que no se sabe es cómo va a terminar. Exactamente. Al parecer, el presidente sigue empeñado en impedir el orden de subrogación presidencial establecido en la Constitución. Considera, de lo que veo, que es decisión de él si pide o no licencia y a quién encarga el poder. Muy lamentable, porque el mandato constitucional es sumamente claro. El mandato constitucional es que la vicepresidenta lo reemplaza al presidente en caso de ausencia temporal o falta definitiva. Y me apena mucho que el presidente de la República siga demostrando poca vocación democrática en el manejo de este caso en particular, ¿sí? Y confirmar que lo único que quiere es evitar que Verónica Abad ocupe el rol que constitucionalmente le corresponde, que es el de vicepresidenta, el de presidenta, por ese mes de campaña del presidente de la República titular, y que además de eso, que siga señalando a la vicepresidenta, que ha retomado sus funciones, con este hecho de que él repudia el hecho de que no haya presentado la renuncia, que habría sido lo más honorable, dijo esta mañana en el enlace radial, que usted seguramente escuchó, estimado Gustavo, donde dice que lo mejor habría sido, lo más honorable, que presente su renuncia, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que en este caso el presidente de la República, veo que permanece en ese afán. De hecho, ha desplegado algunos elementos militares que impidieron el ingreso de la vicepresidenta en el despacho vicepresidencial, y yo creo que esa forma de manejar la cosa pública, estoy seguro que va a generar malestar en un sector de la ciudadanía. Sí, seguramente habrá quienes aplaudan estos gestos poco democráticos, estas acciones desafortunadas, estas decisiones tan cuestionables, pero a quienes nos importa la democracia, la vigencia del Estado de Derecho y sobre todo la necesidad de respetar la Constitución, nos preocupa muchísimo, porque ya tuvimos un periodo lamentable de ejercicio del poder autoritario, y al parecer ahora se están normalizando las mismas prácticas que ellos mismos cuestionaron. ¿Qué posibilidades de éxito tendría el presidente de la República, el Ejecutivo? Pues hay varios funcionarios que apoyan y le ayudan a sustentar esta tesis de que no requiere pedirle licencia por tratarse de una reelección. Bueno, Rafael Ollarte e Ismael Quintana, desde el punto de vista jurídico, fueron de los primeros en sostener esta interpretación de un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional anterior, ¿qué es lo que señaló? Señaló que el completar un periodo no debe ser tenido en cuenta, no debe ser contabilizado digamos, con el fin de habilitar a quien postula a una primera elección. En este caso, sí, efectivamente, el presidente de la República está
técnicamente postulado en su primer periodo de gobierno, simplemente completó el de Guillermo Lasso por la aplicación de la muerte cruzada, por la disolución de la Asamblea, pero ese dictamen interpretativo exclusivamente está orientado a explicar que esos años para completar el periodo no son tenidos en cuenta como un periodo entero. Es decir, el presidente de la República Noboa podría estar 10 años en el poder como estuvo Correa, ¿sí? Es decir, puede postuló en esta elección y podría postular en una siguiente. Para eso sirve el dictamen interpretativo, pero no es correcto lo que dicen mis colegas Rafael Ollarte y Ismael Quintana, que es la opinión jurídica que está sirviendo de base para la decisión presidencial, de decir no necesita licencia. ¿Por qué razón? Porque literalmente el dictamen interpretativo de la Corte dice que no se trata de una reelección. Por lo tanto, solo quienes se reeligen tienen que pedir licencia. Técnicamente hablando, no hay reelección, así que hay que aplicar el dictamen interpretativo de la Corte. Parece que los colegas y además el presidente de la República y su entorno están olvidando el espíritu de esa licencia, el espíritu de esa licencia que piden a las autoridades que optan por la reelección, porque democráticamente es una reelección, políticamente no deja de ser una reelección, es que justamente quien aspira a la reelección no aproveche el ejercicio del poder, su cargo como autoridad, para crear una ventaja frente al resto de candidatos, que no utilice el aparataje estatal, la capacidad de movilización que tiene una autoridad en funciones, que le permita tener ventaja en territorio para la realización de la campaña electoral. Entonces, se están olvidando del espíritu de esa exigencia de la licencia, que lo único que busca es no crear ventajas injustificadas entre los candidatos que corren por la presidencia de la República. Entonces, yo sí creo que están equivocados tanto los abogados que menciono como el presidente y su entorno, que dicen que sostienen que no es necesario pedir licencia porque no es una reelección, simplemente está aspirando a su primer periodo. Están malinterpretando, insisto, ese dictamen y desatendiendo el espíritu de la regulación. Ahora, ¿quién dirime? ¿Quién debe dirimir este tema? ¿La función electoral o será otro tema para la Corte Constitucional? Lamentablemente, estimado Gustavo, el artículo 93 del Código de la Democracia lo tiene que hacer cumplir el Consejo Nacional Electoral. Y usted ha visto que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, se ha sumado a esta opinión que menciono. Hace unos días dio una declaración absolutamente desafortunada diciendo, bueno, si es que al presidente no le exigimos licencia, no le vamos a exigir licencia al resto de candidatos que optan por otras dignidades. Absolutamente irresponsable lo que hizo la presidenta Atamain en el sentido de, bueno, si no va a cumplir el presidente de la República, que los otros también incumplan con la ley, que no cumplan con la exigencia del artículo 93 del Código de la Democracia. Entonces, yo sí veo con mucha preocupación que el árbitro electoral no demuestra imparcialidad, independencia, parecería favorecer a ciertos actores políticos en muchas ocasiones del Consejo Nacional Electoral, y yo le he visto que uno de los pocos que se mantiene firme en exigir la licencia al presidente es el consejero Enrique Pita. Ojalá que se mantenga en esa posición y que más bien se vayan sumando. Yo confío, por ejemplo, en la consejera Elena Nájera, y ojalá que pueda tener apoyo esta postura de exigir desde el Consejo Nacional Electoral que se cumpla con el artículo 93 del Código de la Democracia. Y también Henry Cucalón, de lo que he escuchado, candidato a la presidencia, ha dicho que va a pedir al resto de candidatos que soliciten al presidente de la República cumpla con su obligación de pedir licencia y que se abstenga de realizar estas interpretaciones a conveniencia de que no tiene que pedir licencia. Entonces, en este caso, yo supongo que eso es lo que va a hacer eso es lo que va a hacer el presidente. Seguramente se respaldará en ese dictamen interpretativo, y el Consejo Nacional Electoral, seguramente contemplativo, no dirá absolutamente nada. En este caso puntual, es poco lo que puede hacer la Corte. Más bien yo veo que la Corte Constitucional tiene también pendiente un asunto importante. No se ha hablado mucho de este tema, pero en la primera acción de protección que se sustanció en el caso de Verónica Abad, es decir, en el que se impugnaba el auto de inicio del sumario administrativo,
el Tribunal Anticorrupción de Apelación suspendió la tramitación de la causa y remitió una consulta a la Corte para que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad del acuerdo ministerial que se expidió con dedicatoria a Verónica Abad. Yo creo que si hay un pronunciamiento de la más alta Corte de Justicia del país, que es la Corte Constitucional, esperaría yo que el presidente de la República al fin comprenda que fue absolutamente irregular lo que hizo el Ministerio del Trabajo, se lo instrumentalizó de la peor manera para vulnerar derechos y debilitar el Estado de Derecho. Espero yo que esa decisión de la Corte venga, digamos, se dé en los próximos días para ver si es que así el presidente de la República pone freno a esta desviación del poder que le ha caracterizado, al menos en el mal manejo del caso Abad. Y en cuanto a Verónica Abad, ¿qué disyuntivas tiene tras el decreto ejecutivo 490? Bueno, el problema ahora, estimado Gustavo, es que ella ha sido asignada a funciones diplomáticas por los pocos días que quedan del año. Y usted sabe que a inicios del próximo ya tenemos la campaña electoral, ¿sí? Entonces, absolutamente desatinado también que el presidente de la República le encargue funciones diplomáticas cuando sabe que en derecho le corresponde asumir la presidencia a los pocos días de asumir estas funciones diplomáticas. Entonces, no tiene sentido, inclusive desde el punto de vista del presupuesto del Estado, que se cubra este viaje a Turquía de la vicepresidenta Abad, cuando en derecho debería asumir funciones a inicios del próximo año como presidenta de la República encargada, mientras el presidente realiza su campaña electoral. Entonces, veo yo que no tiene intención alguna de respetar el orden constitucional del presidente, y me parece que la presión de los medios, de los actores políticos, no ha ayudado mucho para que el presidente ceda, retroceda, más bien dicho, en esta empecinada decisión que tiene de impedir el orden de su rogación presidencial, ¿no? También hay que pedirle a la vicepresidenta Abad que sea más prudente en sus declaraciones, ¿sí? Si ella tiene la expectativa de asumir el poder, tiene que ser mucho más prudente y evitar las declaraciones populistas. A mí también me preocupa mucho esos ofrecimientos de rebaja de impuestos y demás, cuando ni siquiera ha asumido el poder para conocer la situación económica del país. Entonces hay que tener mucha mesura si es que digamos, ella quiere asumir el poder o defiende su tesis de asumir el poder, que lo haga sabiendo que debe continuar ejecutando un plan de gobierno que resultó ganador y que deberá continuarse cumpliendo sin tener la posibilidad de ingresar con un nuevo plan de gobierno, porque parece que la presidenta Abad cree que ella asume el poder y puede ejecutar el plan de gobierno que ella considere. No. Con el que ella ganó en binomio presidencial con Daniel Noboa, ese es el plan de gobierno que tiene que continuar ejecutando, es decir, le gusta o no, debe haber continuidad en muchas de las acciones gubernamentales. Bien. Brevísimamente, doctor Saidán, le agradecería analizar la otra situación muy grave que se está generando con la desaparición de 4 niños en la ciudad de Guayaquil. Bueno, muy preocupante lo que ha sucedido, estimado Gustavo, porque todo indica que se configuran los elementos de una desaparición forzada. ¿Sí? Todo indica que se trata de una desaparición forzada, que es la privación de libertad de una persona ocultando su paradero. Y en este caso es forzada porque intervienen militares. Si usted revisa los últimos videos que se han subido a redes sociales, usted puede ver en una camioneta algunos militares. Se dice que estaban alrededor de 16 militares regresando a la base de Taura y que en medio, en el camino, se encuentran con una supuesta denuncia de robo. Proceden a aprender, no sé si los sorprendieron en delito flagrante para utilizar el término de aprender, o los detienen, si es que había alguna orden. El punto es que, al parecer, no cumplen con el procedimiento debido. ¿Cuál era el procedimiento debido? Que los militares entreguen a los niños a la policía
para que apliquen el procedimiento especial que se aplica en el caso de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Hay procedimientos muy estrictos en el Código Orgánico Integral Penal, en las observaciones generales de Naciones Unidas del Comité de Derechos del Niño, que tienen que cumplirse. En este caso me preocupa mucho la inobservancia de procedimientos por parte de los militares. Y si en este caso se confirma esto de que lo llevaron a la base de Taura retenidos, es decir, retención de civiles en instalaciones militares, eso es absolutamente ilegal y podría derivar en la responsabilidad, primero disciplinaria, de estos malos elementos de las Fuerzas Armadas que están desprestigiando a la institución. ¿Sí? Las Fuerzas Armadas constituyen una institución muy respetable, tiene credibilidad. No es posible que pierdan esa credibilidad que tienen por estos malos elementos que no han ejecutado correctamente estos protocolos de actuación para privar de la libertad a un adolescente. Bueno, a 3 adolescentes y un niño, porque también si usted observa, Gustavo, según la información aportada, hay un niño de 11 años y 3 adolescentes, entre 14 y 15 años, que son los privados de la libertad. Yo me solidarizo con los familiares de estos pequeños, de los adolescentes, que han desaparecido en manos de los militares y el relato que se hace por parte de las autoridades es cada vez más confuso, más contradictorio, porque usted puede ver que en un inicio se decía, más incriminatorio. Exactamente. Mire lo que pasó en la rueda de prensa que dieron ayer los ministros, ¿no? El ministro de Defensa, la ministra del Interior, decían, fueron grupos delincuenciales, es decir, deslindaban la responsabilidad de la fuerza pública. Y hoy en la mañana, bueno, ayer en la noche y hoy en la mañana, el presidente de la República dice que está dispuesto a investigar, caiga quien caiga, sea civil, sea militar, caiga quien caiga. Es decir, no está claro entonces si es que hubo o no participación en la desaparición de las Fuerzas Armadas. Entonces, o de malos elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo sí creo que lo mejor sería que las autoridades sean muy prudentes de sus declaraciones, que colaboren con la justicia, porque ya se abrió una investigación en fiscalía. Esa investigación previa tiene que ser reservada. Creo que ahí hay que hacer un llamado también a la ciudadanía a no pedir a las autoridades que revelen información que debe ser cuidadosamente manejada. Y lo que sí hay que pedirle al presidente de la República es que den prontos resultados, porque no se puede tolerar que después de 15 días se haya entregado tan escasa información sobre los operativos que se han desplegado. Nadie está buscando que nos entreguen información reservada, pero sí al menos que nos digan, bueno, hemos iniciado, por ejemplo, una investigación al interior de las Fuerzas Armadas para que nos aporten información sobre los operativos militares que se ejecutaron el día de la desaparición, que es el 8 de diciembre, para ver si coincide justamente con estos lamentables sucesos. Entonces, la información de los operativos militares que se ejecutaron, estos videos que constituyen prueba indiciaria, también permitirán ir esclareciendo lo que sucedió, y ahora ojalá que la Fiscalía, desde la unidad especializada de Guayaquil, con el monitoreo de la Fiscalía en Quito, puedan avanzar en las investigaciones y sobre todo dar con el paradero de los chicos. Y ojalá que se los encuentre con vida, que es lo que esperamos toda la ciudadanía, que se ha movilizado, se ha indignado, se ha preocupado, se ha conmovido con este lamentable suceso que, por cierto, también coloca en una situación muy delicada al presidente de la República y a sus ministros, porque al parecer, la Asamblea Nacional va a seguir fiscalizando la labor del Ejecutivo en el manejo de este caso puntual. Bien. Gracias, doctor Saidán, por habernos atendido. Muchísimas gracias, estimado Gustavo. Declaraciones del doctor Salim Saidán, constitucionalista, profesor de la Universidad Católica de Ecuador.